Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Aquí está Penny, que hoy será un dragón. Y yo, que seré un poco Daenerys, ya que tengo el disfraz, pues tengo que aprovecharlo de vez en cuando. Y ahora que me he operado de los ojos, pues no necesito llevar gafas para ir de Daenerys. Y bueno, hoy os voy a hablar de la enciclopedia de Canción de Hielo y Fuego o de Juego de Tronos. Porque me imagino que la mayoría de la gente que ve solamente la serie no sabe que el nombre real de la saga es Canción de Hielo y Fuego y no Juego de Tronos, concretamente esta, y que en español se llama Mundo de Hielo y Fuego y en inglés se llama The World of Ice and Fire. Este libro, pese a que sale aquí el nombre de George R. Martin muy grande, porque obviamente él es el creador de la saga y quien ha escrito los libros, pero como cuando su editorial le encargó este trabajo está escribiendo los libros y George R. Martin es un escritor muy lento, todos lo sabemos, y él mismo lo reconoce, o sea que no es un insulto ni nada, pues encargó este trabajo a Elio García y a Linda Antonson, que son los creadores del fansite de Canción de Hielo y Fuego más famoso de habla inglesa, que es westeros.org, y que tienen un conocimiento enciclopédico de la saga, porque yo no sé cuántas veces se han leído los libros de esta gente, pero muchísimas veces. Y eso en 2018 les dio este encargo de escribir este libro, y este libro está escrito por ellos, no por George R. Martin. George R. Martin ha escrito algunas entradas en concreto, eso sí, nada de lo que sale aquí se lo han inventado ellos, sino que lo han hecho en coordinación con George R. Martin, simplemente que ellos lo han escrito porque él no podía escribirlo. En un principio el encargo fue en 2018 para publicarse más o menos en el 2011, pero para variar George R. Martin fue muy generoso con las fechas y no se publicó hasta 2014. Y bueno, todos sabemos que George R. Martin no suele ser muy realista con las fechas, porque si no ya daría como 3 o 4 años que tendríamos Vientos de Invierno y aquí seguimos esperando. Pero bueno, este libro en español fue publicado por Gigamesh y tiene diferentes ediciones, tanto en inglés como en español. La edición inglesa o americana tiene un precio más o menos de unos 32 euros, yo la que tengo es la inglesa, y la española vale 45 euros, o sea que es bastante más cara. Eso sí, tiene una ilustración adicional en la portada y he escuchado que es de mejor calidad. No recuerdo haber apreciado ese punto, pero bueno, vale 45 euros o 30 euros la rústica, o sea, la de tapa blanda, pero no sé, porque los libros de Juego de Tronos en español, los de tapa blanda, había una edición que era... Bueno, los de tapa blanda era una edición malísima y si te comprabas los chiquitines, porque yo el primero tuve los pequeños, necesitabas una lupa para leerlos. Pero bueno, Gigamesh es una editorial muy pequeña y entonces el coste para ellos es alto, sobre todo cuando lo empezaron a publicar años antes de que empezase la serie. Claro, no se vendía, pero no se vendía lo que se ha vendido a partir de la publicación de la serie. Bueno, aparte de la diferencia de la portada, el contenido y el nombre de ilustraciones internas son exactamente el mismo. O sea, si la diferencia de comprar la edición española es una ilustración adicional. El libro, de hecho, desarrolla el universo de Canción de Hielo y Fuego, o de Juego de Tronos, desde el amanecer de los tiempos, o sea, desde la creación del mundo, hasta, bueno, desde el que se conoce la creación del mundo, porque no te explican cómo se creó la Tierra ni nada de eso, hasta la rebelión de Robert. Y está escrito por un maestre de la Ciudadela para el rey Joffrey. Lo que pasa que como Joffrey muere mientras está escribiendo el libro, pues entonces tacha el nombre y pone Tommen. A ver si se ve desde aquí de la pantalla. No sé si se va a ver porque se ve flojito, pero ¿lo ves? Aquí. Que es Joffrey y luego es como si se hubiese intentado diluir la tinta y pone Tommen.
Pero bueno, la cosa está en que esto lo hace interesante porque quiere decir que toda la información que hay aquí no necesariamente es objetiva y es la realidad, sino que es la información que tiene la Ciudadela sobre la historia y sobre el resto del mundo y también la historia que a ellos les interesa contar. Porque quizás algunas cosas no les interesa contar, o sí lo dicen, pero dicen que es una leyenda y que dudan que sea cierto, como por ejemplo los caminantes blancos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esté escrito de forma subjetiva, pues yo creo que le da interés, porque piensas, bueno, será así, no será así, cuando está explicando la historia de los Targaryen y de las diferentes familias. Claro, a veces te da diferentes versiones, porque dice esto es lo que decía tal, esto es lo que decía el otro, pero no sabemos seguro cuál es la verdad. Entonces quizás de todo lo que cuenta, digamos que el 80% puede ser una información real y otras son rumores y otra cuenta la versión de la Ciudadela que a ellos les interesa, porque por ejemplo hay una teoría que dice que la Ciudadela desarrolló una enfermedad para acabar con los dragones y claro, eso no se menciona, pero dicen que fueron ellos, ¿no? Aunque yo creo que fueron los Targaryen, que bueno, colaboraron con lo suyo para que se exterminasen. Bueno, aparte de... Y una de las cosas que pone en duda, por ejemplo, no es la existencia de Daenerys, sino de que los dragones hayan vuelto. Así están que cuando lleguen los dragones a Westeros, pues a Poniente, van a flipar lo que no está escrito. Bueno, eso ya ha pasado en la serie, pero en los libros no, y no necesariamente en la serie tiene que pasar lo mismo. La información en este libro está súper sistematizada y hay un glosario al final de 3 páginas con una letra súper enana en la que te pone donde puedes encontrar cada cosa. A ver. Es súper enano y donde salen diferentes términos y las páginas en las que sale porque se puede encontrar, porque esto está escrito como una enciclopedia, o sea, no es algo que te sientes como un libro y lo vayas leyendo porque cansa muchísimo, sino que está hecho para leer entradas concretas de vez en cuando. Voy a sacar esto. Está hecho para que vayas leyendo entradas o que lo vayas leyendo poco a poco. Yo he tardado 6 meses en leérmelo todo porque si no es muy denso y cansa. Hombre, por supuesto que se puede leer de un tirón, pero bueno, quizás terminas odiando este libro. Y después también nos da árboles genealógicos. Ese es el de la familia Lannister, pero también están los de los Targaryen y el de los Stark, porque digamos que son los protagonistas, entre comillas, de la saga, ¿no? Y además hay un montón de ilustraciones súper bonitas que son de 27 ilustradores distintos con diferentes nacionalidades, hay algún español también. Y la verdad es que hay ilustraciones que todas son bonitas, pero es de los dragones o... no sé, es que abras por donde abras, hay alguna ilustración que está muy chula. Que muchas de ellas son ilustraciones que no se han hecho para este libro en concreto, sino que ya existían, o sea, estaban circulando por internet y la editorial pues ha comprado los derechos para poderlos publicar. Y como es de diferentes artistas, no todos tienen el mismo estilo y es la interpretación que ellos hacen en base al libro. O sea, ninguna de estas ilustraciones está hecha pensando en la serie. Este, por ejemplo, es el rey Aerys, que fue el tesoro de los Targaryen, el padre de Daenerys. Y bueno, como habéis visto, la letra es chiquitina, o sea que no se lee rápido y yo recomiendo no leerlo rápido precisamente. Y está dividido en 4 grupos principales, por decirlo de algún modo. El primer grupo cuenta la historia de Poniente desde el inicio, con la llegada de los niños del bosque al continente. Después, como estos niños del bosque son prácticamente exterminados cuando llegan los primeros hombres, porque tienen armas de bronce y los niños del bosque solamente pueden luchar con
con palos. Y entonces, claro, el bronce gana los palos y están mucho tiempo luchando hasta que llegan a un acuerdo para convivir, pero unos siglos más tarde llegan los sándalos, y los sándalos ya sí que terminan con los niños del bosque y los gigantes, y con muchos de los primeros hombres, porque tienen armas de acero que superan en fuerza y a las armas de bronce de los primeros hombres, que no tienen nada que hacer contra ellos. Y de hecho solo hay crepúsculos de primeros hombres muy concretos, sobre todo al norte. Por eso los Stark dicen que son descendientes de los primeros hombres, porque antes de llegar allí pues que se cansaron, ¿no?, los ándalos, porque ya encontraron, o sea, ya se expandieron muchísimo a lo largo de Poniente, y de hecho empezaron conquistando el nido de las águilas. Al otro sitio que no logran conquistar precisamente es Dorne, en el que los habitantes principales no eran los primeros hombres, sino que eran los Rhoynar, que habían sido traídos de Essos por Nymeria huyendo de los Targaryen, de los Targaryen no, sino de los Valirios, que es de donde viene la familia de los Targaryen, que con sus dragones habían conquistado una gran parte del continente y lo tenían esclavizado. Ellos no lo llaman esclavitud, pero es esclavizado en realidad. La segunda parte es el reinado de los Targaryen, después de la caída de Valyria. Bueno, un poco antes de la caída de Valyria, Daenerys Targaryen, no Daenerys, Daenerys, tiene un sueño y sueña sobre la destrucción de Valyria, y entonces su familia huye de Valyria y se queda en una isla cerca de Westeros. Y unos siglos después, Aegon y sus hermanas, Rhaenys y Visenya, deciden conquistar Poniente con la ayuda de sus dragones, con Valerion el Terror Negro, Meraxes y Vhagar, que son los 3 dragones de los 3 hermanos, y ellos solitos con los 3 dragones, porque claro, como luchas contra un dragón, conquistan los 7 reinos, menos Dorne, porque Dorne no lo conquistan hasta casi 2 siglos después, o sea, y de hecho cuando están intentando conquistarlo muere Rhaenys y su dragón, o sea, los matan los dornienses, o sea, que no es un pueblo con el que se pueda bromear. Al contrario de lo que parece en la serie, porque yo creo que lo que menos me gusta de la serie es cómo han destruido Dorne. O sea, ¿cómo puedes destruir una trama tan importante y tan rica y que parezcan gilipollas? O sea, porque es así. No sé. Si no os habéis leído los libros y solamente sabéis de Dorne y lo que han dicho en la serie, no sabéis nada. You know nothing, Jon Snow. Y bueno, de hecho esta parte del reinado de los Targaryen yo creo que es el que ocupa más espacio de la enciclopedia, porque pasa rey por rey y qué es lo que hicieron, y además se ve como bueno, no es locura, porque obviamente no todos los Targaryen estaban locos, pero sí que su sed de poder y de algunos componentes concretos de la familia Targaryen y algunas muy malas decisiones terminan extinguiendo prácticamente la línea y además acabando con los dragones. O sea, porque los dragones, como bien dice Tyrion, mueren como 100 años antes de los acontecimientos que se desarrollan en la saga y en la serie. Y bueno, hasta su caída, ¿no?, cuando se le va la castaña a Aerys y empieza la rebelión de Robert, y se acaba prácticamente con los Targaryen, porque solamente sobreviven, que nosotros sepamos, pues Daenerys y su hermano, que está como una cabra, como el padre. Después, una sección que también es bastante grande se dedica a desarrollar la historia de cada reino de Poniente y cómo se construyeron sus castillos principales, de dónde vienen, o sea, quiénes estaban allí primero y cómo llegaron hasta la casa que está gobernando actualmente, y desarrollan de cada territorio las casas más importantes. Obviamente, pues en el norte desarrollan la casa de los Stark, en las Islas del Hierro pues desarrollan la
Bueno, o sea... bueno, igual. Y es muy interesante porque y realmente las Islas de Hierro es una de las secciones de desarrollo de los reinos más largas, que quién lo iba a pensar, ¿no? Que hayan pasado tantas cosas allí. Pero bueno, o sea, porque realmente en los libros, en la serie tampoco se le da mucha importancia, quizás a partir de la sexta temporada, que entonces sí que lo desarrollan un poco con Yara Asha, porque le cambian el nombre porque los espectadores son idiotas. Y finalmente la cuarta parte explica, es la más corta quizás, y explica la historia de Essos, que es el otro continente que está al lado de Poniente y que no le damos mucha importancia, pero que en realidad es mucho más grande que Poniente y su historia es incluso más vieja. Y desarrolla pues la historia de Valiria la desarrolla al principio, pero si no la desarrolla pues la historia de las ciudades libres, de los territorios que estaban bajo el control de Valiria y también nos explica cuáles son los límites del mundo conocido. Y lo dice muy claramente para la Ciudadela, que eso no quiere decir que los territorios de esos con los que Poniente no tiene mucho contacto conozcan mucho más territorio del que ellos conocen. Y bueno, eso es todo. Podría explicar muchas más cosas, pero claro, eso ya es meternos en el lore de Canción de Hielo y Fuego. Hay muchísima información, pero muchísima, y esa es la razón de que se tenga que ir leyendo poco a poco también, porque si no es muy difícil de absorber la cantidad de información que nos proporciona este libro, porque hay muchísimos nombres y muchísimos hechos y que además, claro, a veces explica lo mismo desde diferentes puntos de vista, porque quizás lo explica, por ejemplo, al principio del libro explica la llegada de los ándalos y cómo luchan contra los primeros hombres, y luego cuando explica la historia de cada uno de los 7 reinos, allí también explica concretamente qué luchas hubo entre los primeros hombres y los ándalos en ese territorio en concreto y qué pasó con las familias, porque claro, hay familias que con la llegada de los ándalos o con la llegada posterior de los Targaryen se extinguieron completamente y subió otra familia al poder. Eso pasó, por ejemplo, en Alto Jardín. Los Tyrell no son la familia que estaban gobernando, o sea, los pusieron los Targaryen después de cargarse los que estaban allí antes. Y eso es interesante, ¿no? Y en las Islas del Hierro también pasó algo parecido, porque de hecho allí eran unas familias que se iban turnando para gobernar y no había una familia concreto que reinase en las Islas del Hierro, sino que había un montón de reyes distintos y luego había un rey conjunto que se iba alternando de familia en familia y no fue hasta que llegaron los Targaryen un poco antes que se eligió una familia concreta para gobernar las Islas del Hierro. Claro, pero hay otros territorios, como por ejemplo en el norte, que los Stark han estado gobernando desde miles y miles de años, desde antes que llegasen los Targaryen, antes de que llegasen los Ándalos y desde los primeros hombres prácticamente. Entonces, claro, cada territorio es distinto y se ve desde puntos de vista distintos. Y eso es lo que... Bueno, eso es lo interesante, ¿no?, de la enciclopedia, y es imposible asumir toda la información, ya os lo digo ahora. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Y si no seguís este canal, pues seguid, por favor. Y nos vemos la semana que viene.